Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta tarde, nuestro estudio bíblico, y vamos a entonar nuestros cantos. Vamos a adorar a Dios. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, los salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, tú eres todo poder. Cantaré al Señor por siempre, tú eres todo poder. Echado a la mar, quien los perseguía, en mi caballo, echó a la mar, quien los perseguía, en mi caballo, echó a la mar, los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Mi Padre es Dios, y yo le exalto. Mi Padre es Dios, y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Dios amado, por este momento que hemos, Señor, tenido ese gran privilegio de estar acá, Señor, reunidos, un grupo de sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor amado, que su palabra sea expuesta en esta noche, Señor, y que podamos aprender de ella. Señor, por favor, ilumina nuestra mente. Háganos, Señor, discernir con sabiduría. Señor, este mensaje, Señor, estas enseñanzas que estamos llevando a cabo, Señor, para el conocimiento de cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos que ese conocimiento, Padre, no solamente quede en nuestra mente, sino que lo podamos poner en práctica. Se lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. La semana pasada hablamos nosotros acerca de los reclamos de los mormones, qué es lo que ellos reclaman, y hablamos de que ellos consideran las palabras del profeta viviente como sagradas, ¿verdad? Y como doctrina, ¿verdad? Eso nos hace pensar a nosotros, y lo que hablamos es de que si usted ve el punto de vista de los mormones, hermano, es que como la iglesia oficial, ¿verdad? La iglesia católica, ellos creen de que sus palabras tienen divinidad, ¿verdad? De alguna forma tienen infalibilidad, como según ellos lo tiene el Papa, ¿verdad? Pero esto no es posible porque la única autoridad que nosotros tenemos, ¿cuál es? Es Dios y su palabra, es la Biblia. Nosotros no seguimos paso de un hombre, es la palabra de Dios. De hecho, si alguien estuviera en un desierto y tuviese la palabra de Dios, sería suficiente para que esa persona viviera bajo la sumisión de Dios, ¿verdad? Eso sería suficiente, ni tendría necesidad de que alguien le hablase, sino es solamente la palabra de Dios. Y también hablamos acerca de que a sus líderes se les enseña, hermano, se les instruye a ellos de las enseñanzas de las congregaciones. Y véase lo que dicen ellos: cuando nuestros líderes hablan, el pensar ya está hecho. Es decir, que como decimos nosotros, la palabra de ellos es que
es la que vale, es autoridad, ¿verdad? ¿Alguna opinión acerca de eso? O sea, hablamos de lo que ellos dicen de acuerdo a los... O sea, que no pueden estar errados, ¿verdad? Si algo se habló, no solamente es cierto de acuerdo a lo que ellos alegan, sino que debe de llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces eso no es correcto porque están poniendo, recuérdense, hay dos corrientes de la cual nosotros podemos hablar, y esto es en general, no solamente con los mormones, sino que con nuestra fe. Es decir, hay una fuente en la cual nosotros nos podemos guiar a la palabra de Dios, y eso sería lo correcto, es lo correcto. Y hay otra fuente que dice, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Que es, el fin es casi todo lo que las sectas dicen, de que la palabra de ellos también complementa lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y eso es completamente error, porque Dios está su palabra ya hablando, y por lo tanto nosotros tenemos que adherirnos a ella. Entonces muchas veces las palabras de estos hombres creen que es igual a lo que dice la palabra del Señor, y eso no es correcto, ¿verdad? Cuando ellos proponen un plan, es el plan de Dios, de acuerdo a ellos, ¿verdad? Y cuando señalan el camino, no hay otro camino seguro. Cuando dan órdenes, esto debe terminar toda controversia, es decir, ellos son los que determinan qué es lo que se debe de hacer. Y aquí viene otro punto: ¿qué tal si lo que ellos dicen es en contra de lo que dice la Biblia? ¿Habría que hacerlo de la misma manera? Entonces, de acuerdo a ellos, y es por ello que usted ve que mucha gente son aferradas a la secta, son aferradas a la religión. ¿Por qué? Porque si ellos no hacen lo que los líderes dicen, ¿qué pasa? ¿Qué le hacen a los líderes? Bueno, le hacen pensar como en la iglesia que mencionó que cuando habla, es similar a ellos cuando habla el Papa algo, aunque esté en contra de la Biblia, si es en ex cátedra, le dicen ellos, es infalible, sí o sí se va a hacer, no importa si es en contra de la palabra de Dios, y si no lo hacen, estás contradiciendo a la iglesia de Cristo. Claro, sí, hoy de hecho estábamos escuchando con Camila lo que hablaba el sacerdote, tal vez se acuerdan ustedes de él, le llamaba el padre Alberto, no sé si lo escucharon alguna vez. El padre Alberto era Coutier, él era un sacerdote, ¿verdad? En Florida, y resulta que él, ejerciendo como sacerdote, él parece que se enamoró, ¿verdad? Entonces, si usted no lo sabe, hermano, a los sacerdotes los castigan más al meterse ellos con mujeres. Los castigan más, hermano, que si ellos se meten con niños. Él mismo, el mismo sacerdote, él sacó a luz la pedofilia, hermano, que hay de los sacerdotes católicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, si la palabra de Dios dice de que el que haya esposa, haya el bien, ¿verdad? Y vemos que Dios instituyó el matrimonio. Entonces, ¿qué es el hombre para decir no nos podemos casar, ¿verdad? Y ese es una de las contradicciones, porque la Biblia dice prohibirán casar. Correcto. Y dice luego que eso es doctrina de demonios, y ellos prohíben casarse, supuestamente porque se va a casar con Cristo y con la iglesia, pero no cumplen con lo que dice la palabra de Dios, que si alguien anhela obispado, sea esposo de una sola mujer, o sea, casado. Sí, y el padre Alberto, de hecho, él sacó, hermano, a luz todo lo que él sabía. Y él habla precisamente de eso, que para ellos, la Iglesia Católica, es más importante la reputación de su iglesia, ¿verdad? De su secta, que lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ellos protegen a capa de espada lo que, ¿verdad?, la jerarquía dice. Y no importa, como dice la hermana, si es o no bíblico. Ellos lo hacen y esa es ley, lo que tienen que hacer. Next. Entonces, el discurso de anciano King, esto fue lo que él dijo, pronunciado por Smith en el funeral de anciano King Follett, dice, habla sobre la divinización del hombre y la humanización de Dios. Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Que cómo es que Dios fue hombre y el hombre puede ser Dios de acuerdo a lo que ellos mencionan. Eso, véase lo que de ese discurso surgió el siguiente
aforismo de Lorenzo Snow. Lo que el hombre ahora es, Dios ya lo fue. Lo que Dios es ahora, nosotros seremos después. O sea, que ellos piensan que nosotros seríamos dioses, o un tipo de divinidad, ¿verdad? Esto no solamente lo hemos escuchado, pero ya lo vemos acá reflejado en lo que ellos han hablado de acuerdo a este material que se llama el discurso del anciano Kim Follett. Entonces es muy importante resaltar cuál ha sido la creencia de ellos. Adelante. Entonces, lo que nosotros ahora hemos visto, lo que ahora hemos de hablar es acerca de lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que han mencionado ellos, de la infalibilidad de ellos, que lo que dicen ellos es ley doctrinal y que se debe de llevar a cabo. Véase, la Biblia contradice la dependencia mormona en sus múltiples y contradictorias revelaciones, ¿verdad? Mientras que las escrituras mormonas se contradicen entre ellas y la Biblia nunca se contradice. De hecho, no hay ningún error. La palabra de Dios es infalible. ¿Pero por qué? Porque es de inspiración divina, no es una literatura, ¿verdad? Descrita o tratada de descifrarmente por el humano, sino que es inerrante. Entonces, la Biblia nunca se contradice y el Dios de la Biblia nunca se contradice. Entonces, Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice de dónde proviene nuestro conocimiento de Dios. Next. Dios dice, véase, y aquí nos quedamos creo la semana pasada, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Recuérdense, este fue otro punto, ¿verdad? Que para nosotros la Biblia nos dice que ya no hay profetas, ¿verdad? Eso es para los que todavía dudan que hay profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, del cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, lo que dice la palabra de Dios, que Dios ya habló. ¿Qué quiere decir entonces en cuanto a lo que hablan hoy los mal llamados profetas? ¿Cómo podemos reconciliar ese paralelismo que hay con lo que ahora dicen, oh, he recibido nueva revelación, ¿verdad? Ellos le dicen que Dios le habló por medio de, cuando leen la palabra, de que, o sea, cayó, digamos, ahí en el párrafo. Ajá. Y de ahí, digamos, que se agarran de que pues Dios le habló por medio de esa palabra y no. Sí, y lo que yo he escuchado, hermano, de muchas personas que tienen este tipo de pensamiento, es de que, hermano, es que el Espíritu Santo habla, y hablamos la semana pasada que dice el libro de Joel que hablarían, ¿verdad? Dios les daría sueño a los jóvenes y que hablarían por medio de la... Entonces ellos lo traducen ellos como una nueva revelación, pero véanse lo que Dios habiendo hablado, ¿en qué tiempo nos está hablando? Ya es un tiempo pasado, y habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. O sea que Dios ya habló, hermanos. Ya no hay eso de que Dios me ha dado una revelación, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si nosotros tomamos a esa persona en serio, que nos dice que ya tiene una nueva revelación? ¿Qué pasa con eso? Pues diríamos que la Biblia no está completa. Correcto. Entonces, fíjese bien, mire que lo peligroso que es eso, hermano. Estamos diciendo que la palabra de este hombre que dice eso, o cualquiera que sea, no solo de los mormones, porque los testigos de Jehová han predicho la venida de Cristo 3 veces. ¿Y cuántas veces se han cumplido? Ninguna. Entonces, cuando nosotros creemos a este tipo de personas que son más bien unos chantajistas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que no solamente que esa palabra la palabra de Dios no está completa, sino que también estamos diciendo que esa persona tiene dones especiales para recibir revelación de Dios, que no es cierto. Dios ya reveló, Dios ya habló, lo único que tenemos que hacer es buscarla y escudriñarla, ¿verdad? Entonces, el próximo es... Por lo tanto, cualquier mensaje que pretenda ser venido de Dios, escuche, y eso una vez más es generalizado. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un pastor que recientemente, hermano, lo llevaron preso. Uno, dicen,
tenía mucha influencia en una iglesia grandísima, hermano, y va preso porque por abuso sexual hace 40 años, ¿verdad? Escucharon eso, entonces lo acaban de agarrar pero una vez más son de este tipo de doctrinas y hay algo que yo quiero que vea, hermano. Cuando nosotros veamos algo que no concuerda en la palabra de Dios, ¿qué pensaría usted de algo que no es bíblico? ¿Qué pensaría usted de ese pastor? ¿Que solamente es aislado eso que hace o cree usted que van a haber otras cosas que no son bíblicas? Está enseñando una falsa doctrina y no va a tener eso solo, va a tener otras cosas. Correcto. Por lo general, hermano, cuando hay personas que usted les escucha decir algo disparate, como dicen ustedes, ¿verdad? Cuando usted les escucha hablar un disparate, ¿verdad? Que no es bíblico y empiezan a revelación, por lo general tienen estas doctrinas que son heréticas, ¿verdad? O sea, dicen algo nomás para confundir, pero no solamente confunden, sino que tienen muchas otras raíces que no son buenas. Entonces, muy importante, y también usted va a ver lo contrario. Por ejemplo, un pastor que habla palabra de Dios y usted va a ver que concuerda con otros buenos expositores de la palabra de Dios que hablan de lo mismo. Un ejemplo de ello es acerca de si se pierde o no la salvación. Las personas que, por ejemplo, creen que la salvación se pierde, ahí hay un aspecto de doctrinal, ¿verdad? Que quizás no se entienda bien, pero por lo general este tipo de personas van a tener otro tipo de enseñanzas que también van de acuerdo a lo que ellos dicen, pero son erradas. Por ejemplo, alguien que crea que la salvación se pierde, ¿qué más va a creer? Que usted debe de ganarse la salvación. Y que la palabra de Dios nos dice que hay que cuidar, ¿verdad?, nuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que usted va a perder lo que tiene, lo que quiere decir es que usted ame el estilo de vida cristiano que usted tiene. Entonces, pero es como le digo, hay cuestiones heréticas que las personas van poniendo en los oídos de los oyentes para no solamente confundirlos, porque el enemigo eso es lo que hace, que confunde a las personas, y cuando ya hay una mente confundida, es muy fácil que las personas caigan en el error de aceptar cualquier cosa que mal llamado apóstoles, que ya no hay, profetas que ya no hay, crean que estas son personas que tienen poderes sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, por lo tanto, cualquier mensaje, escuche, y esto es generalizado, ¿no? Cualquier mensaje que pretenda ser venido de Dios tiene que concordar con el mensaje que ya Jesucristo trajo en cumplimiento del Antiguo Testamento. Véase lo que dice Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, fíjense, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, otra vez más, nos dice desde cuándo Dios empezó a hablar. Desde Moisés. ¿Qué nos implica con Moisés? La ley. La ley. Dios empezó a hablar. Hay otro versículo que dice, desde la ley hasta los profetas es que Dios habló. Entonces, sabemos que el último profeta fue Juan el Bautista. El último. O sea que ya no hay más profetas hoy en día. No lo hay ni pueden haber. ¿Cuál era? Por ejemplo, apóstoles. ¿Cuál era una de las cualidades de los apóstoles? Que tenía que tener, requisito que tenía que tener un apóstol. Para empezar, ¿qué significa apóstol? Enviado, seguidor, enviado, ¿verdad? Entonces, el apóstol tenía que haber sido alguien, fíjese bien, y usted va a ver por qué hay tanta gente que creen tener, ¿verdad?, ese don de apostolado hoy en día. Porque la Biblia dice clara que uno de los requisitos que debía que tener un apóstol era haber ser testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Pablo incluso dice, siendo yo el último apóstol, él lo habla. Entonces, no hay apóstoles hoy en día. Y hay iglesias que sí tienen el nombre, Iglesia de los Apóstoles y Profetas, ¿verdad? Entonces, una vez más, tenemos ahí la hermenéutica equivocada, ¿verdad?, de acerca de qué es lo que consiste en ser un apóstol. Siguiente, por favor. La vida eterna viene a través de la obra y gracia de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no de Joseph Smith.
Okay. Él fue un hombre. Brigham Young o ningún otro falso profeta mormón. Eso es lo que dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se acuerda que Joseph Smith en sus escritos, por ejemplo, Brigham Young, él menciona de que cualquiera que cree en Jesucristo y cree a José Smith, ¿se acuerda lo que leímos la semana pasada? Que sería salvo. O sea, yo con solo leer eso, hermano, ¿qué pensaría? O sea, no solo que está bien, sino que ya es herético eso, o pensar, ¿verdad? De que como los otros que creen, ¿verdad? Que deben de creer, tienes que hacer esto, tienes que rezarle a la Virgencita, ¿verdad? La Biblia no dice eso, esa es idolatría. Cualquier otra persona que usted ponga delante de Jesucristo, hermano, esa es idolatría. Llámele usted veneración, llámele, ¿verdad? Respeto, ya, como le quiera llamar, es idolatría. No puede, la Biblia dice claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo como también en la tierra, dice, ni te postrarás a ellas. ¿Ok? Entonces, es claro lo que habla la palabra del Señor. Dice, pero estas, ya leímos esto, next. En Proverbios 30, del 5 al 6, se le advierte a aquellos que quieran añadir a la palabra de Dios. Lo que usted conoce, si usted le añade a la palabra de Dios, ¿qué es? Si usted le añade la palabra de Dios, ¿qué es? Dice anatema. ¿Y anatema qué quiere decir? Maldito. Si usted le agrega, ¿qué tal si le quita? También es lo mismo, hermano. Dice la Biblia que ni una tilde, fíjese, a veces podríamos pensar que una tilde es significante, pero dice la Biblia que cualquiera que le agregue o le quite, dice, ni una tilde, dice. Mire Proverbios, dice, vea lo que dice, Proverbios 30 al 5, dice, toda palabra de Dios es limpia, ¿ok? Él es escudo a los que en él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero hay otro versículo que nos habla, hermano, que nosotros si le quitamos o le ponemos a la palabra del Señor, dice que es anatema, y eso quiere decir maldito. De lo que hemos hablado, ¿ellos le han cambiado a la Biblia? ¿Le han agregado a la Biblia? Sí, mucho. Los testigos de Jehová le han quitado para que lo que ellos van a enseñar concuerde, ¿verdad? Con el libro que ellos tienen. Entonces, no es que ellos se estén sometiendo a la palabra de Dios, sino que ¿qué? ¿Quién se está sometiendo a quién? La Biblia, ellos la están sometiendo a ellos para encajar, ¿verdad? Y eso es anatema. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que nosotros estemos alertas, que estemos nosotros tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos. ¿Cuál es la mejor forma de aclarar nuestras dudas cuando no tenemos algo muy claro? ¿Cuál es la mejor manera? Preguntar, leer y sobre todo, hermano, saber de que esto que nosotros tenemos, estudio bíblico, nos ayuda a nosotros a adquirir el conocimiento para saber de qué habla la palabra del Señor. Si nosotros no venimos, por ejemplo, a aprender, no venimos al estudio bíblico, raramente vamos nosotros a capacitarnos en el conocimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. ¿Y escudriñar qué es? No es solamente leer, hermano. Escudriñar, ¿qué viene siendo? Escudriñar es como escarbar, ¿verdad? Escarbar hasta que usted encuentre lo que usted busca. Y así debe ser un cristiano. Tiene que tener la curiosidad. Tiene que tener aquel deseo de querer aprender algo más. ¿Cómo es que se maneja esto? Como cuando usted quiere manejar, por ejemplo, una moto, ¿verdad? O un carro. ¿Qué es lo que usted hace? Usted no se queda solamente ¿verdad? Con yendo de aquí, de la casa a comprar. ¿Y qué tal? Como experiencia en una ocasión, cuando yo andaba manejando aquí en Estados Unidos, hermano, me metí en una calle, solamente había andado en calles, ¿verdad? Y esa calle se convirtió en un freeway más adelante. ¿Qué cree que hice? O sea que la calle iba, hermano, y de repente veo yo que un montón de carros para todos lados, y para dónde me hacía yo. ¿Qué tenía que hacer?
y de repente vi un carro pitando por todos lados, ¿verdad? Entonces, pero lo que hacemos cuando queremos aprender, tenemos que avanzar en cuanto al conocimiento, avanzar en lo que nosotros ya sabemos. ¿Por qué dice la palabra de cuestione esas cosas, hermano? Entonces, la Biblia de hecho dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Muchos de nuestros errores doctrinales, muchos de nuestros errores espirituales, muchos de nuestros errores en la vida es a causa de ¿qué? Falta de conocimiento. Entonces nos dice el libro de Proverbios que toda palabra de Dios es limpia. No las ensuciemos, hermanos, no le quitemos, no le pongamos. O no le demos nuestra propia interpretación. ¿Por qué no debemos darle nuestra propia interpretación? ¿Por qué? Porque no debe de tratar de, yo pienso que dice la Biblia esto. ¿Por qué no debemos de interpretar la Biblia a nuestra manera? Pues porque la palabra dice que no hay que añadirla ni quitarla. Sí. También porque nosotros podemos equivocarnos en nuestra propia opinión y la palabra de Dios dice que no es de interpretación. Lo dice literalmente, que no es de interpretación propia. Es decir, una de las reglas de la hermenéutica es que uno debe de leer la Biblia como está. O es que yo pienso, mire, lo lamento mucho, pero su pensar, ¿verdad? Dice la Biblia que hay vuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, no trate de interpretar, no trate de ponerle. Yo le estaba explicando a un señor hace como una semana, creo que hace una semana y media, acerca de algo que dice la Biblia, pero él me dice, pero si el Espíritu Santo quiere, me dice, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender eso? No, pero es que si Dios hace a la persona hacer eso, pues sí, pero eso no está en la Biblia. ¿Cómo hacemos ahí? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. ¿Hay libertad para qué? Pregunta. ¿A qué se refiere ese versículo cuando dice donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿A qué se refiere? Es felicidad que no vas a tener, no tienes aflicción. Claro, no estamos esclavos, porque la Biblia dice que éramos esclavos, hermano. Entonces ahora nos da libertad, pero si usted confunde ese tipo de libertad que dice el hermano, nos da libertad para sentirnos libres, felices. Pero ¿qué tal otras personas que piensan de que el Espíritu Santo, cuando dice, donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Lo van a interpretar de una manera, hermano, hay libertad para hacer lo que querramos. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, porque si hacemos lo que nosotros queramos, entonces, ¿hay libertad? No, porque dice la Biblia que si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y ahora nosotros decimos que tenemos la libertad para que hagamos lo que queramos, entonces, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o por qué? Nuestras propias emociones, hermano. Porque las emociones hacen, ¿qué es lo que hacen las emociones en nosotros? Primero hay un pensamiento, recuérdese. Primero hay pensamiento, pero los pensamientos causan ¿qué en nosotros? Sí, y ahí viene la cuestión de emociones, ¿verdad? Los pensamientos causan emociones y las emociones ¿qué nos hacen hacer a nosotros? Cuando hay una emoción que nos hace hacer, ya nos lleva a practicar esa emoción, ¿entendemos? O sea, hay alguien que le dijo algo que a usted no le gustaba, ¿verdad? Su pareja le dijo algo. Luego de repente usted se siente triste y la tristeza que le trae, hay una emoción de enojo. Y con el enojo, ¿ya qué usted hace con el enojo? Sartén en la cabeza. ¿Verdad? Entonces, véase que es muy importante, muy delicado cuando usted dice, el Espíritu Santo puede hacerme hacer esto. Y ahí por eso usted ve en las iglesias, hermano, tirándose al piso, unos, ¿verdad? Unos temblando como que si les ha agarrado a saber qué cosa. Eso no es de Dios. Y lo están viendo en redes sociales. Si usted hace eso, no haga eso. Eso no es de Dios. Usted está presentando fuego extraño de la palabra de Dios. De hecho, los frutos del Espíritu no son nada físicos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, benignidad. Esos son, hermanos, dones. Esos son virtudes inmateriales. ¿Qué quiere decir eso?
son de la personalidad, no tienen nada que ver con físico. Cuando dice la Escritura que David danzaba, y esto lo usan mucho, ¿verdad? Que David danzaba en la presencia del Señor, no era porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice la Biblia que David danzaba? Estaba en la presencia. Que estaba en la presencia de Dios. De hecho, hay un canto que lo dice así, que él estaba en la presencia de Dios. Entonces, la emoción, muchas veces la gente la confunde con ser guiado por el Espíritu Santo. Cosas totalmente diferentes. Porque alguien esté alegre, esté contento, no quiere decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted puede ganarse la lotería, ¿y qué va a causar eso? Usted esté alegre, vea que usted salte, o a alguien aquí le dicen que se gana $1 millón o 10 millones de dólares y va a estar triste. No, usted va a saltar, usted va a andar alegre. Pero eso no quiere decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo. David danzaba en la presencia de Dios y dice, ¿por qué? Por el gozo de su salvación. Sí, no dice que porque le llegó el Espíritu. No, y hay gente que cree eso. De hecho, hay solamente 3 tipos de danza en la Escritura. ¿Cuáles son los 3 tipos de danza que habla la palabra de Dios? Una, esa, la de David danzaba. Luego el otro tipo de danza es la que hizo la hija de Herodes, ¿se acuerda cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista? 2. Pero esa danza era una danza erótica. El otro tipo de danza es la que hicieron los Baales, ¿se acuerda? Cuando estaban queriendo, ¿verdad? Cuando Elías los estaba retando, que ellos decían que querían y ellos iban a hacer que lloviese, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas danzas, hermano, es comparada. Y 2 de esas danzas tienen que ver más bien con cuestiones satánicas, cuestiones, ¿verdad?, del enemigo. Y la única danza que ellos podrían evitar, pero dicen que David danzaba como los corderitos de la manada. Entonces, no me confunde ese tipo de danza con el tipo de danza que hoy cree la gente que son guiados por el Espíritu Santo. Es y vamos a estar dando una imagen negativa para las personas que me están viendo. Si creen que esto es algo bonito para poner en las redes sociales, que se te pasan tirando y bailando, eso no es de Dios. Y que lo sepan, ¿verdad? Eso no es de Dios, hermano. Por eso es que la gente católica, cuando ve este tipo de videos, ¿qué es lo que hacen? Oh, miren los protestantes no hacemos eso. Los que hemos entendido el verdadero evangelio no andamos haciendo un show. Dice, el siguiente por favor. Profeta Joseph Smith. De acuerdo a lo que dice el libro de Deuteronomio 18, del 18 al 22, nos dice, profeta les levantaré de en medio de... Esto es lo que ellos reflejan que fue algo que Joseph Smith se basó bíblicamente para amortiguar, ¿verdad? Para asegurar que es algo que ellos tienen una base para hacer, ¿verdad? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará de todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjese, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Oiga, está hablando del profeta, escuche, el profeta que tuviese la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué le iba a pasar? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ok, pregunta. Esta es gente de los profetas, ¿verdad? Los que dicen que son profetas. ¿Quién lleva la cuenta de ellos cuando dicen algo que es cierto y cuando dicen algo que es mentira? Nadie. Entonces, le voy a poner un ejemplo que sucedió hace poquito, de hecho. Hay un pastor en África que él predijo que para el 23 de septiembre iba a ser la venida del Señor Jesucristo. ¿Escuchó de eso? Y este pastor de África, fue en cadena de televisión, hermano, dijo que Jesucristo va a venir el 23 de septiembre, ahorita, el mes que acaba de pasar. ¿Y qué pasó? Le dice todavía la que le entrevistó, o que le dice, si Jesucristo, si nada pasa, le dijo el 23, tienes que venir aquí el 25. Y él aceptó el reto, hermano. ¿Qué pasó?
Jesucristo no vino. No vino. Sí. Y ahora, ¿qué hizo el pastor para... Hermano, estamos hablando de África, pero no es un pueblo, es... Entonces, ¿qué fue lo que él dijo para, verdad, lo que... ¿Quién quedó en vergüenza ahí? Él. Pero también deja en vergüenza a quién, hermano. El Evangelio. Fíjense lo que dice aquí. Lo dice clarísimo. El profeta que tuviera la presunción, o sea, que cree que puede hablar, palabra en mi nombre. O sea, que dice, Dios me dijo, ¿verdad? A quien yo no le haya mandado hablar. Y dice la palabra de Dios que a quien Dios no le manda. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene aquellos que van a ir a hablar. O sea, este no solamente tiene la presunción, sino que no es mandado a nadie que Dios no mande va a hablar palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que, hermano, dice la Escritura, ser manso como paloma y ¿qué más? Y astuto como serpiente. Por eso los charlatanes que pasan ahí, que Dios me dijo, mire, si la palabra de Dios no dice, no tiene usted por qué creerlo. Lo dice aquí, abajo, dice, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ese tenía que morir, hermano. Entonces, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta, aquí hay una pregunta que usted y yo no debemos de hacer. ¿Cómo vamos a saber si el profeta que nos va a hablar, verdad? Y va a hablar. Para empezar, ya no es profeta, yo ya les dije. Pero véase lo que pasa hoy en día de hoy. Digamos que la gente se pregunte eso. ¿Cómo vamos a saber si el profeta es verdaderamente lo que dice? Aquí está la respuesta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, todos dicen, ¿verdad? Dios me dijo. Y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Y dice, con presunción, ¿qué es presunción, hermano? ¿Presunción qué es? Defina. Como si fuera arrogancia. Correcto, presunción viene de la raíz presumir. Como asegurando. Correcto, presumir ¿qué es? Pretender Ah, que él es el gran. Dios me dijo, ¿verdad? Y con el cuello erguido, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas, hermano, lo que hacen es que crean un estatus para que vean a los demás inferiores a ellos porque creen que Dios tiene un contacto ¿verdad? Directo con ellos. Entonces, sí, no solamente son presunciones, hermano, sino que usted detrás de este falso profeta de hoy en día, ¿qué va a ver usted? Amor al dinero. Es muy común verlo en este tipo de personas. ¿Qué más va a ver en ellos? Hermanos, va a ver usted enseñanza herética. Vea todos los profetas de hoy en día y usted va a ver con qué tipo de doctrinas ellos cuentan. No tienen doctrina sana. Y luego dice, hermano, con presunción la habló el tal profeta y después dice, no tengas temor de ellos. Lo que quiere decir, mira, déjese loco que hable solo. Pero desafortunadamente el loco no es el que habla. ¿Quiénes son los locos? Los que escuchan, hermano, porque sabiendo lo que dice la Biblia y todavía vienen a escuchar a este hombre. O sea, en un circo puede haber payasos, ¿verdad? Pero ¿de quién depende la risa? El público. Es que mucha de la gente que son seguidores no saben palabra de Dios o muchos de ellos, como el pastor que usted dice, es un pueblito que es fácil de engañar porque son ¿cómo se dice? La palabra que usó antes, el pasado. Somos, no conocemos palabra de Dios. Entonces, Neófitas. entonces ellos, bueno, pobrecitos, ¿no? Porque no buscan por ellos mismos, sino que solo escuchan y aplauden lo que ven en el público, Sí. en el púlpito, perdón. Claro, y eso tiene que ver, hermano, con como dice la Biblia, el comezón de querer oír, hermano. La gente tiene comezón de querer oír, pero el comezón usted no lo va a tratar, hermano, oyendo cualquier persona, oyendo cualquier... y déjeme decirle, hermano, usted tiene que filtrar bien a las personas que usted escucha, ¿ok? Las personas, incluso para la predicación, tienen que filtrar bien qué es lo que usted escucha, ya sea música,
ya sea la alabanza, porque incluso, hermano, no todo el que canta es adorador. Todo el mundo puede cantar, pero no todo el mundo puede ser adorador. Y Dios dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No todos son cristianos los que cantan alguna alabanza. Claro. Hillsong, ¿quién ha escuchado Hillsong? Sí, ¿Sabe de dónde sacaba? Esta muchacha dio una entrevista en público, hermano. ¿Saben qué dice ella? Hermano, nosotros cantamos esas canciones. ¿Y sabe de dónde decía ella que ella sacaba la música? ¿De qué se inspiraba? En materia fecal. En eso se basaba ella, según, para cantar. ¿No? ¿Ah? La muchacha. La Hillsong. Sí, se llama Taya. Sí, no sé. Pero en eso decía ella que ella se inspiraba. O sea, eso es burdo, es vulgar eso, decirlo. Entonces, pero para que usted vea cuáles son los adoradores que las iglesias tienen. Entonces, por ello, no podemos poner nuestra confianza simplemente porque alguien dice ser cristiano, ¿verdad? E incluso eso tenemos que filtrar. No digamos, jóvenes, que ustedes anden escuchando música que no es cristiana. Entonces, nosotros tenemos que filtrar todo eso para nuestros hijos. Next. Ok, ahorita vamos a las falsas profecías. Aquí nos entramos, hermano, las profecías que decía Joseph Smith, ¿verdad? Joseph Smith, el profeta y vidente, ¿no? O sea, que no solamente decía ser profeta, que de hecho, con solo eso, ya era un error decirlo, porque ¿en qué año dijimos que él empezó? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo empezó Joseph Smith? No. Siglo XIX, ¿se acuerdan? 1834 fue cuando él empezó, ¿verdad? Y luego, profeta y vidente. ¿Qué es un vidente? un grupo que dice futuro. Solo vea, dice, profirió muchas profecías que nunca se cumplieron. Ni era brujo entonces. O sea, vidente le llamamos hoy nosotros a las personas que las personas videntes son aquellas que dicen tener y conocer el mañana, el futuro. O sea, voy a ver, que utilizan de hecho la bola de cristal y todo eso, ¿verdad? Entonces dice, profirió muchas profecías que nunca se cumplieron. Y pensar que hay miles de seguidores de la iglesia es de preocuparse. O sea, y todavía hay gente que, de hecho, y hay muchos anuncios, ¿verdad? Como estamos hablando de la secta esta, veo que llegan bastantes anuncios, ¿verdad? De esto, sí. La iglesia, los santos, no, le hablan bonito, hermano. Pero usted y yo estamos conociendo cuál es la base de doctrinal. Entonces, aquí se enseñaremos solo algunas. Vamos a ver las profecías. Mire, en 1832, aquí de Doctrinas y Convenios, recuérdense que este es uno de los libros bases que ellos utilizan para, una vez más, su doctrina, ¿verdad? Mire lo que dice, Doctrinas y Convenios en página, versículo 130, 14 al 15. Mire lo que dice, en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente, José, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto. O sea que le dijo que si él llegaba a 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Entonces le estaba prediciendo que el Hijo del Hombre vendría. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Que iba a venir para todos next. O sea que la segunda venida de Cristo sería en 1890. Porque recuerden, 1834 a 1890, son ahí, él iba a tener 85 años. Pero Cristo no vino en 1890. Hermana, creo que hizo bien salirse de ahí, ¿verdad? Mire, o sea, él predijo que iba a venir en 1890, pero Cristo no vino. Y lo triste es que mucha gente en ese entonces, como pasa hoy en día, hermano, que viene un loco y predice que Cristo va a venir, ¿qué hace la gente que son fieles a lo que dice el tal profeta? ¿Qué hace la gente? Correcto, hermano, no estaría mal que se alistaran,
pero venden las cosas, venden sus propiedades, venden todo. Entonces dice, veamos lo que Smith dijo de sí mismo. Bueno, vamos a ver cuando Cristo no vino, la siguiente. Tengo más de qué gloriarme que cualquier otro hombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener una iglesia unida desde los días de Adán. La mayoría del grupo permaneció a mi lado. Ni Pablo, Pedro o Jesús lo lograron. Me glorío, dice, en que ningún hombre jamás hizo una obra como yo. Imagínense la arrogancia todavía, ¿verdad? No vea usted, o sea, exaltándose a sí mismo. Tiene mucha humildad, ¿verdad? Y después dice, los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca huyeron de mí. O sea, él está diciendo porque vieron ya el chasco, ¿verdad? Como no vino Jesucristo, y hoy está diciendo de que a Jesucristo sí, cuando a Jesucristo le pasó eso, ¿qué fue lo que hicieron Pedro y todos los discípulos? Se fueron, pero dice, pero a pesar de eso que yo predije que no vendrían, los santos, los seguidores siguen ¿de qué diría usted? De bobos. Seguían de bobos. Mire, si alguien, yo no creo en profeta, pero si hubiese un profeta, hermano, que no se cumple lo que dice, yo estoy ahí en esa iglesia, yo soy el primero en salir. Yo no sé usted. Se da cuenta el contexto porque no debemos de creer en estas cosas, hermano. Y eso lo dijo, véase aquí, History of the Church, usted lo puede encontrar, esto está en línea, hermano. Volumen 6, página del 408, 409. Next. Smith también predijo que los mormones se congregarían en Independence, Missouri, y construirían un templo ahí. ¿Cuál es el resultado? Nunca se congregaron en Independence y nunca se construyó el templo, de acuerdo a Doctrinas y Convenios. Dale. Lo hicieron en Utah. Sí, decisión, Independence, Missouri, no caería en manos del gobierno de los Estados Unidos. Los mormones fueron echados fuera. O sea que en Missouri, ¿sabe por qué los echaron de ahí, de Missouri? Por la revuelta que él hizo, ¿se acuerda? Que estaba preso y luego el problema que hubo ahí, que él quería ser un dictador ahí, ¿verdad? Y quería su propia gobernación y todo eso. Next. Smith predijo que Inglaterra y otras naciones entrarían en la guerra civil americana. Resultado, ni Inglaterra ni ninguna otra nación participó. Next. Vamos a ver, Joseph Smith afirmó haber traducido el libro de Abraham de este rollo de papiro egipcio. Él escribió en su History of the Church, volume 2, page 236, ¿verdad? Yo comencé la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos y nos alegramos de descubrir que uno de los rollos contenía las escrituras de Abraham. Vamos a ver. Pero las reclamaciones de Smith fueron demostradas como un fraude por egiptólogos mormones y no mormones, incluyendo a Richard Parker, Claude Baird, John A. Wilson y Edward Ashman, quienes han examinado este pedazo del rollo del libro de Abraham y están de acuerdo de que es la porción inicial del libro de respiraciones, un documento egipcio con instrucciones de entierro que fue escrito alrededor del primer siglo después de Cristo. No hace ninguna mención de Abraham. O sea que dijo, esto es lo que Abraham dijo, ¿verdad? Esto es lo que Abraham hizo, pero eso lo que él estaba leyendo era de otra cosa. Entonces, traducción, dice por el profesor Richard Parker de la universidad. Ok, pasa eso. Ok, dale más eso. Ok, tanto Joseph Smith como su hermano Hiram eran masones practicantes. ¿Qué es la iglesia masónica? ¿La iglesia masónica qué creen? Pues ellos son los que quieren dirigir el mundo políticamente y religiosamente. Sí, de ellos se habla, ¿verdad? Sí, que habrá un gobierno. Ellos querían un gobierno, ¿verdad? Central, y que ellos serían los que dirigirían eso. Después que Joseph Smith se mudó a Nueva Illinois, se hizo masón y formó el concilio de los 50 y estableció las ceremonias secretas del templo. Next.
La siguiente aseveración está registrada en el History of the Church, volumen 4, página 505. Dice, hoy en la tarde recibí el primer grado en la framasonería en la logia de Navajo, reunida en mi oficina administrativa. Es decir, él después de fundar la iglesia de esto de los mormones, ¿qué fue lo que hizo? Se hizo masonita, se hizo masón, ¿verdad? Next. El registro, el siguiente día estuve con la logia masónica y ascendí hasta el grado de sublime. O sea que él creía que prácticamente ya estaba en otro tipo de enseñanza, ¿verdad? Ok, Brigham Young era masón. Ok, aquí estábamos hablando de dos diferentes religiones ya, ¿verdad? Ya no eran los que fundaron esto, lo de los mormones, ya ahora se consideran de otros. ¿Ves? El apóstol mormón Joe Witzel admitió muchos de los santos eran masones, tales como Hiram, Herbert Kimball, y bueno, esos nombres, y también Brigham Young, ¿vale? Los rituales masónicos y la ceremonia, ahorita vamos a verlo también lo que hacía Joseph Smith después que salió de la iglesia de los mormones. No es entonces coincidencia que ser parezca tanto a las ceremonias masónicas y las mormónicas. Vamos a ver, el hecho de que ambos grupos celebran ceremonias secretas es impactante, pero cuando comparamos el ritual mormón y constatamos que el mismo Joseph Smith era masón, esto nos fuerza a concluir que él adoptó de la masonería cuando estableció las ceremonias del templo. Véase cómo son las símbolos, hermanos, que ellos utilizaban en su iglesia. O sea que ya él, después de haber fundado la iglesia mormona, ahora pasa, ¿verdad?, con otra nueva idea, ya que parece que no le funcionó eso, ni de profeta, ni de alguien que tuvo una revelación divina, supuestamente, sino que ya viene con otro tipo de ideas, ¿verdad? Y cada símbolo tenía, ahí vemos el ojo que todo lo ve. De hecho, ¿dónde está ese ojo también? Que se utiliza todavía actualmente. Sí, ¿de dónde vemos ese ojo? ¿Dónde sale ese ojo? En el billete. En los billetes. Los billetes que tenemos salen de ojo. Y en los artistas mundanos. Correcto. Que forman parte de los masones. Lo masónico. De hecho, una iglesia masónica que conozco está ahí en Arlington. Y una iglesia muy grande, hermano. Y una vez más, de mucho. Aquí también hay. Aquí también hay una. Y tiene mucha influencia esta gente, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene mucha influencia? Porque hay políticos metidos ahí. Hay mucha gente de muy alto perfil, ¿verdad? Vemos ahí, estos son símbolos que ellos tienen en sus iglesias, hermano. Vean, tienen ahí la piedra solar, ¿verdad? Ahí tienen nubes con rayos de luz y tienen la luna en una de sus fases. Entonces, ¿qué le da a entender todas estas cosas, todos estos símbolos a usted? Todo lo que es simbología, ¿a qué se refiere? Brujería. Sí, todo lo que realmente. Vemos otro ahí, el templo en Salt Lake City. Vean lo que tiene el templo allá, la perilla con el penal de abejas, el templo original en Nauvoo. Next. Ok, terminamos, dale ya. Entonces, hermano, hemos terminado lo de que es de los mormones. ¿Y qué fue lo que más le trascendió a usted? ¿Qué fue lo que más aprendió usted en todo este estudio de los mormones? Reflexión, hermana Beatriz. Bueno, pues no sé cómo explicar la mentalidad de ese hombre, porque él de cualquier forma quería ser un gran hombre, en el sentido de grande, admirado, respetado y puesto arriba, como si fuera un escogido de Dios, ¿no? Porque primero hizo lo de supuestamente que fue escogido por Dios, que él descubrió esto y lo otro. Entonces ya al final se codió con gente poderosa políticamente hablando, porque ellos aún tienen esa ¿cómo se dice?
los masones aún existen, son reales. Mucha gente dice que hasta el Papa Francisco fue, el otro que está ahí, quién sabe qué no vaya a hacer, pero él quería ser grande, no para Dios, sino para la gente que lo seguía, ¿no? Y yo creo que él estaba tan consciente de la maldad o del engaño que él hizo con tanta gente que le seguía, ¿no? A fundar esa secta, porque sí es una secta. No creo que sea brujo, ¿me entienden? Él dice que era vidente, pero si no predijo nada, ni siquiera podía ver ni el futuro de mañana, ¿no? Entonces solo quiso hacerse el grande. Claro. Ya. Claro, sí, ok. Y eso tiene que ver mucho, hermano, recuérdese con la instrucción que él tuvo. ¿Se acuerda que empezamos con eso? Que él no tuvo instrucción, eso quiere decir que no fue ni siquiera a la escuela, ¿verdad? Él no fue una persona que es educada. Muchas veces, y esto quiero que me entienda también, lo que vemos también con estas iglesias, hermanos, que inventan, ¿verdad? Cada rato, que hacen ese tipo de desorden. Por lo general, y esto quiero decirlo con mucha cautela, por lo general, este tipo de iglesia está llena de personas que carecen también de educación, ¿verdad? La cultura tiene mucho que ver en eso. Tiene que ver, ¿por qué? Porque hay personas que ni siquiera pueden leer y ya creen de que pueden hacer, que Dios les va a hablar a ellos, ¿verdad? Que bendiciones y todo eso. Entonces, esto muchas veces, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, Dios prepara a la gente y no va a ser a cualquier persona. Cualquier persona puede Dios utilizar, pero no cualquier persona va a servir a Dios, hermano, como Dios quiere. Entonces, vemos aquí un ejemplo de Joseph Smith, una persona sin instrucción alguna, sin preparación alguna, donde se le ronca la gana y dice, oh, voy a hacer una iglesia, ¿verdad? Entonces, y ahí lo que empieza mal, ¿cómo termina? Termina mal. Y vemos aquí que más bien hay mucha gente que hasta hoy en día, casi, ¿cuántos? 200 años después, ¿verdad? Todavía hay gente todavía confundida, siguiendo una filosofía, una idea errónea desde el principio. Así que, hermana Nidia. Bueno, lo que aprendí durante todo el tiempo de estudio es que, bueno, primero que nada es una blasfemia contra Dios. Sí, sí. Y eso que uno pues tiene que tener muchísimo cuidado en poner como en contradictorio la palabra de Dios con lo que ellos dicen. Y que pues lo único tal vez bueno que pueda tener la religión esa o secta es que salen a convencer a las personas, cosas que a veces nosotros los cristianos no hacemos por pena o porque nos ponemos a ocupar en cosas que no. Es lo único bueno que se podría decir de la secta, pero de ahí pues todo es erróneo y prácticamente va basado a su propia opinión, a lo que él piensa, no a lo que en verdad la palabra de Dios lo dice. Sí, claro, y algo con lo que yo me quedo con la hermana Nidia es que sí, ellos son muy, muy fervientes en cuanto a su misión, hermano, porque ellos los mandan a misiones y no hay tales de que si ellos quieren, ellos son obligados, ¿verdad? Muchas veces a ir y van a diferentes países, hermano, lugares, culturas que ellos no, hasta dejan la escuela por eso, ¿verdad? Entonces es algo muy bueno que lo retomo, es algo que nosotros debemos de imitar eso, ¿verdad? Lo de la doctrina está mala, pero hay algo que debemos de aprender. Dice la misma palabra que dice que retenga lo bueno. Escucharlo todo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Hermano Francisco, ¿qué aprendió de esto? Pues que hay que estudiar la Biblia para no caer en falsas doctrinas. Sí, estudiar, esa es la clave de todo, hermano. Eso, cuando se nos quite a nosotros esa pesadumbre, ¿verdad? De que la Biblia, ¿verdad? No, amemos la palabra de Dios, tengamos sed de la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a nosotros a querer saber más,
¿verdad? Y así, hermano, vamos a dejar de ser neófitos, ¿verdad? Nos vamos a dejar de ser personas ignorantes en el sentido espiritual de la palabra. Sabrina, ¿qué aprendiste hoy? Lo que más me fascinó fue la historia, cómo se hizo todo, cómo pensó entonces cómo él ¿Influyó? Ajá, sí. Y eso también es muy importante, hermano. Hay personas que tienen la capacidad de influir, aunque sea para lo negativo, hermano. Hay personas que influyen, ese es liderazgo. Se da cuenta que el liderazgo no siempre es bueno. Hay personas buenos, ¿verdad?, para llevar a otros al barranco. Sí, Lucas, ¿qué aprendiste? No entiendo por qué hay personas que lo siguen pero él no tenía educación y él hizo cosas malas. Sí, y esto no queremos que confundamos, hermano, el hecho de que Dios no puede utilizar a una persona que no haya estudiado, que no tenga instrucción. No tiene nada que ver con eso. Lo que estamos diciendo es que hay personas que creen de que la falta de conocimiento va a ser algo productivo para ellos poder ser usados con Dios. Puede usarnos a todos, tengamos o no conocimiento. Utilizó a los apóstoles, que esto lo único que podían era pescar. ¿Qué habían estudiado los apóstoles, los discípulos? Eran personas, dice la Biblia, del vulgo, hermano. Estos no habían ido ni a la escuela, pero Dios los utilizó cuando Dios primero los llama, pero Dios les cambia, hermano. Dios cambia al individuo para usarlo, lo limpia primero. No lo va a usar así como está. Yo sé, ¿verdad? Tantas cosas, tanta información. Pero lo que puedo destacar es que, como dijo el hermano, tenemos que estudiar la palabra y no ser partícipe de esa falsa doctrina. Y yo iba con una amiga a la iglesia de esas, pero nunca me convencían. Pero eran bien raros. Pero gracias a Dios estamos en la... No es que tengamos la verdad, pero para eso que estamos. Bueno, tenemos la verdad, tenemos a Cristo. Por eso, pero como ellos van a decir que nosotros estamos falsos también. Pero lo correcto es que estamos estudiando la palabra en base a la Biblia. Amén. Marjorie. Tenemos que agregarle más cosas a la Biblia o quitarle cosas a la Biblia y lo que falta, profecías que hay en la Biblia y que nos tener con cuidado con lo que estamos escuchando Sí. y sobre los signos que se pasan. Ajá. Sí, correcto. Muy importante eso, lo que usted mencionó, porque ¿cómo va a saber usted si algo es bíblico o no si no lo sabe? Hay un principio que dice, hermano, que nadie sabe hacer lo que conoce mal. ¿Entiende? Entonces, usted, si no conoce a algo, hermano, va a creerlo todo. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada? Ahorita con esto de todo el mundo, ¿verdad? Hoy, ¿a qué historia usted puede confiar hoy en día? Cuando está ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Hoy todo el mundo, hermano, saca videos. ¿Y en qué se cree hoy, hermano? Todas las de mi pueblo son bonitas. Una de las cosas que hace la gente que yo escucho es cuando uno yo personalmente les digo, no tienes que creer todo lo que te digo o no, yo sé que no es fácil para ti, pero hasta en tu propia Biblia lo puedes buscar. Le digo, no, es que yo no, peor algunos no tienen Biblia, pero los que tienen no lo leen porque primero que no lo entienden o que es difícil de entender o que es complicado, que tanta cosa para no leer la Biblia. Pero de ahí viene, ¿no? Que aunque tengamos una Biblia y no nos da curiosidad de leerlo, entonces, ¿cómo vamos a comparar si está bien o está mal lo que nos dice una persona?
Sí. que nos predica un predicador. Sí. Y mire, voy a agregar algo también con respecto a lo que dice la Escritura, hermano. Dice la Biblia, le voy a leer el verso completo, dice, escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque os parece que ahí Por- está en la- os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces usted no diga que conoce al Señor Jesucristo si usted no lee su Biblia, si no lee su Biblia. Dice que tiene la vida eterna ahí, hermano. Entonces, si para usted la vida eterna es lo más preciado y me va a decir que le da pereza ir a eso, entonces, hermano, tenemos un problema, ¿verdad? Se dice que la iglesia cristiana, fíjese, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es la más perseguida? Usted va a ver, hermano, que todas las religiones hablan del humanismo, son humanistas. Los musulmanes hablan, los budistas, todos hablan del humanismo y hablan de la venganza. ¿Sabe por qué vienen muchos de los musulmanes vienen al cristianismo? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que a ellos les enseñan de Islam, hermano, es para venganza, es para odiar a la gente, para matar a la gente. Pero cuando ellos ven en la Biblia que Dios es amor y que los que creemos en Jesucristo, hermano, sabemos verdaderamente amar, ellos se convierten, porque dicen, no, yo desde pequeñito me enseñaron de que había que odiar al pueblo de Israel, había que odiar a América, pero leí la Biblia, dijo alguien, hermano, y empecé a entender el amor de Dios. ¿Ves? Génesis, ¿qué he aprendido de hoy? Sí. Así es. No existen hoy ni profetas ni apóstoles, hermano. Y si alguien le pregunta por qué, dígale, pregúntele al pastor, ¿verdad? Hermano Boris. Mi pastor dice que ya no. Sí. Así es. Así es. Y lo vimos aquí, hermano, con versículos bíblicos. No es que el pastor lo dice, lo vimos con versículos bíblicos, lo podemos seguir hablando, ¿verdad? Para eso son los estudios bíblicos. Hermana, ¿qué aprendió de lo que vimos hoy? Lo que yo he visto es que yo pienso que este señor ha imaginado algo para alimentar su ego. Correcto. Yo tengo mucha familia que está metida con esto y yo veo a veces también en ellos que participan de todo eso también porque por su ego, Claro. porque hay un tema de jerarquías ahí dentro de la iglesia. Entonces, eres bastante reconocido si vas y haces la misión, porque si vas a otro país y aprendes otras cosas. Sí es bueno, rescatable, porque son muy bien entrenados para vender su doctrina. Y una doctrina que además alimenta el ego de otras personas, ¿no? Porque en algún momento venían esta familia que tengo venía a la casa y decía, no, es que aquí vas a hacer esto, vas a crecer, vas a vivir. Y cuando tú lees la palabra y conoces a un Jesús humilde, que no te da nada a cambio. Y por cierto, hace rato lo que hablaba era yo lo escuché en una señora, una misionera musulmana, que escribió la palabra y vio el derecho del amor y la humildad, porque la mayoría de las religiones es más por ego y un tema de ascender. Entonces, cuando conoces un Jesús que hace todo por amor y lo hace con tanta humildad, te das cuenta que el camino que has estado recorriendo no era correcto. Así es. Entonces yo veo en esta doctrina bastante a alimentar el ego, sino el tema de los masones. Sí. Y bueno, había visto un poquito de la historia de este señor en otras me gustan mucho las películas. Lo había visto allí, histórico, ¿cierto? ¿No? Hicieron mucho daño a la gente. Y a gente muy humilde y sobre todo a la gente indígena que en algún momento ha estado viviendo en este país y en Canadá, y es muy doloroso todo lo que han hecho por alimentar su ego y ser parte de los misiones. Sí, muy cierto eso, hermana. Y incluso la historia relata que hasta discriminaron a los afroamericanos, ¿se acuerdan? Eso, mucha discriminación a eso. Entonces,
Dios no es así, hermano. Dios dice que no hay excepción de personas. Dios ama a todos por igual. Negros, amarillos, blancos, todos. Dios nos ama a todos por igual. Eso es lo que hace la diferencia. Y si alguien puede preguntar, ¿verdad? Como fue algo que nosotros decimos, sé que el hermano Edwin trajo esto, ¿verdad? No, pero es que todos dicen así. Sí, es cierto, todo el mundo dice tener la verdad. Pero nosotros no andamos, hermano, pretendiendo de que lo que nosotros somos es por una voluntad propia. No, no, es la voluntad de Dios la que cambia al hombre, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber que estamos llevando a cabo lo que Jesucristo dijo? Simplemente con nuestro testimonio. El testimonio lo dice, hermano. La palabra de Dios es la prueba de fuego, ¿verdad? En esta gente vemos que cambiaron, hermano, la intención de la palabra de Dios para acomodarla a su voluntad. Dios no hace eso. Dios quiere que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios y no que la palabra de Dios se someta a nosotros. Hermana Cecilia. Bueno, la verdad que en todo el análisis que se ha venido llevando en todos estos días, ¿verdad?, de estudio acerca de esta secta, yo la verdad me he quedado sorprendida porque hay muchas cosas que yo no sabía, aún estando dentro, ¿verdad? Sí. Yo no sabía. Y la verdad que es como que no sé ni qué me da, ¿verdad?, saber de que hay tantas cosas que estas personas se aprovechan de la hambre de espíritu que tienen otras personas, porque lo que habla de la Amazonía y todo eso, esos son los de arriba. Esa gente en realidad no tiene el espíritu, pero ¿qué pasa con la gente de abajo? Gente que realmente siente en su corazón querer buscar de Dios, gente que nunca ha escudriñado la Biblia y que ellos van por su doctrina a quererles enseñar cosas que no existen, o sea, como engañarlos, que es lo mismo que hace el enemigo con nosotros, ¿no? Ponernos cosas bonitas que realmente son temporales y que nunca van a pasar. Entonces, es muy lamentable, la verdad, para mí. Yo me he quedado sorprendida de tantas cosas que yo no sabía, de tantas cosas que yo nunca escuché, nunca, o sea, ni siquiera tenía idea. Hay una parte donde dice de que Dios le dijo a José Smith de que si él llegaba a cierta edad, ¿verdad? Dios no habla de esa forma. Dios no, o sea, Dios no deja nada a medias. Dios o le promete o no le promete nada, pero Dios nunca deja promesas a medias. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque Dios no le va a hablar de esa forma. Dios no, es como, me hizo pensar como cuando yo regaño a Daniel y a Sofía y le digo, no me molestes más. Prácticamente eso le dijo Dios. Sí, aparentemente eso le dijo. Así sonó. Entonces es como que hay muchas cosas que no tienen sentido, muchas cosas inmaduras, muchas cosas que si uno lo analiza no tiene lógica. Sí hay partes, digamos, en los templos que ellos tienen, hay partes en las que uno no puede entrar. Hay partes en donde va por niveles, por jerarquía, como dice la hermana, que uno no puede entrar. Hay partes que solo ciertos líderes pueden entrar a esa parte y los miembros comunes, corrientes, no pueden entrar. Y sí sé que ellos tienen reuniones secretas, yo sí sé eso, pero no sabía de qué nivel ni nada de eso, ¿no? Yo ni idea de símbolos ni nada, no. Y la verdad que se siente feo. Una persona decía el otro día en mi casa de que estábamos hablando, no sé cómo llegaron al tema de los ovnis, y él dijo de que eso estaba escrito, dijo, y que ¿dónde dice? Le dice mi esposo, ¿dónde dice eso? Le dice, en la Biblia no dice, le dice mi esposo. Entonces le dice, es que hay cosas en la Biblia que no están. O sea, en la Biblia mormona están, pero en la Biblia no dice. Entonces es ilógico, ¿verdad? Que uno realmente pueda caer en esas cosas y creer ese tipo de cosas.
y la verdad que yo pienso que para el que no tiene conocimiento de la Biblia, deberíamos de investigar a dónde nos estamos metiendo, ¿verdad? Cierto, cierto. Y lo que dijo la hermana también con respecto a que engañan a las personas, hermana, y eso tiene una raíz, fíjese, porque hay personas, hermana, que verdaderamente andan buscando un refugio espiritual. Entonces, obviamente, cualquier persona que esté susceptible, hermano, y le dicen, le hablan de una iglesia, aunque sea una iglesia satánica, pero se va a meter la persona. Anda tratando, la gente anda vacía, hermano. Hay gente que anda tratando de llenar algo en su corazón. Entonces, recuérdense que la iglesia debe ser un lugar, primeramente, de adoración a Dios, hermano, pero un lugar donde uno esté dispuesto a ser cambiado por el proceso que Dios, ¿verdad?, nos manda a pasar. Entonces, mucha gente se aprovecha de eso. Y ahora que nosotros estamos estudiando eso, hermano, creo que es una arma para nosotros, para saber que... Y recuérdense, algo que también debo de mencionar, hermano, que aquí no tiene nada que ver con las personas. ¿Con qué estamos lidiando? La doctrina. Okay. Usted habla con las personas, no les ataque personal. No, es que ustedes... No. Aquí hemos hablado, es la doctrina, la enseñanza, como es la ideología. Hermano, el asesino no mata, fíjese, alguien en una pandilla no mata, fíjese bien, por error. Hay una decisión y la decisión se piensa primero, ¿verdad? Entonces, las ideas de las personas, recuérdense, son las que hacen que las personas tengan emociones y actuar en base a ellas. Entonces, son las ideas. Por ejemplo, alguien dice, lo mató la ira a esta persona. No, lo mató el hecho de que creía que podía ser prepotente y de hacerle daño a las personas. Eso es el que comete asesinato. Hermano Edwin. Bueno, yo me quedo con que cuando yo era pequeño, había atrás de mi escuela, había una iglesia grande de los mormones. Y había un sándwich grande, un letrero que decía Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y yo todos los días pasaba por ahí en el bus y luego pues también iba a la escuela, ¿no? Y iba una amigos míos, iban Romeo, se llamaba Romeo, Jaque y su familia, que eran panaderos. Por eso me acuerdo bien, porque ellos hacían pan. Pero ellos eran mormones. Pero trataron muchas veces de hablarme y llevarme, pero yo estaba pequeño, nunca me interesó eso. Entonces, aún yo siendo católico, supuestamente católico, porque no sé ni qué es católico, aún así, a mí nunca me interesó eso porque ya yo tenía conocimiento de mi madre que me hablaba de un Dios, de solo Dios. Entonces, nunca me interesó esas cosas porque cuando yo leía la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, eso me traía como que algo que no había lógico a esa edad que yo tenía. Y porque Santos de los últimos días, y los últimos días, o sea que ya se va a acabar. Yo decía un montón de cosas, me ponía a pensar y siempre yo veía el letrero todos los días. El letrero de una iglesia bien bonita y todo. Pero ahora que yo pues vine para acá y fui conociendo las cosas de Dios, no es que lo sé todo, ni a veces digo no sé nada, la verdad. Pero desde ahí Dios te muestra el camino. Claro. Entonces, Dios ya tenía un pensamiento para mí diferente y un lugar diferente en el que estoy ahora. Por eso, no sé, no me cuadra. Ajá. Sí, y lo importante también de esto, hermano, no solamente el hecho antibíblico que hay, porque es obvio, ¿verdad? Pero también el hecho, hermano, de querer, y se resalta aquí, como decían los hermanos, el ego de una persona, ¿verdad? O sea, sabiendo que falló en esa de la profecía, ¿verdad? Que iba a venir en 1890, pero digo, hasta a Jesucristo lo traicionaron y vea, a mí todavía me siguen a pesar que dije mentira, a pesar que dije una profecía que no se cumplió. Entonces es como ahora engordando más el ego, ¿verdad? Como que se creía superior, ¿no? Correcto, que creía, imagínate, a Jesucristo, sí, hermana Gladys. Yo amén, porque me toca la clase esta para el próximo semestre. Ok, las sectas. No, uno aprende muchísimo. Todavía estoy sorprendida, pero yo pienso que
que la gente, obviamente, en la sed que tiene por escuchar palabras, le pueden decir lo que sea y no están ciegas. Y obviamente a veces la gente, pues el nivel de educación, están susceptibles no escudriñan la palabra también. O sea, es falta también de la persona. Claro. Y se creen todo lo que le dicen. Claro. Y eso no puede haber algo tan necio, hermano, como el seguir, ¿verdad? Porque usted va a ver casi en todas estas sectas, hermano, incluyendo la católica, incluyendo los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, toda esta gente sigue al pie de la letra algo que dijo un hombre o una mujer en el caso de los adventistas, ¿verdad? Con Elena White, que lo vamos a empezar a ver pronto. Entonces, todos ellos tienen algo en común, hermano, que siempre se guían no por la palabra de Dios, sino por lo que alguien dijo. Entonces, ese es el error. Pero, sí, hermano. Pero ellos le hablan a uno, cuando lo están adoctrinando, le hablan a uno con la misma Biblia que nosotros usamos. Sí. Por lo menos el entre, ¿verdad? Porque después sacan ellos. Me imagino de que cuando lo convencen a uno y uno llega al templo, no sé cómo le llaman, donde ellos están, entonces le van metiendo el libro del Mormón. Sí, de seguro. Así es. Y algo también es bueno de mencionar, hermano, es que muchas de estas personas, como dice la hermana Cecilia, ella estuvo 9 años, hermano. Y ¿cuánto? Imagínense, hermano. Eso quiere decir, hermano, que muchas, fíjense, de estas personas que están en estas sectas no saben en realidad en qué consiste la doctrina. Yo le pregunté, por ejemplo, a unos testigos de Jehová la otra vez, porque yo sé que ellos predijeron, ¿verdad?, que la venida de Jesucristo en 1914. Fallaron. Entonces, ¿pero qué es lo que dicen ellos? Es que eso fue en su tiempo, ¿verdad? Pero no dejan que usted les dé una explicación. Sí. Ellos, y cuando usted trata de explicarle que se equivocaron, ellos dicen, no, mire, pero vaya ahí a la Biblia y dice testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, como que no les gusta escuchar, ¿verdad? Entonces, ceguera espiritual, lo que dijo la hermana. Y no hay peor ceguera que esa. Una cosa importante que dijeron ahorita que comentaron la hermana Cecilia, dijo, debemos escudriñar la Biblia y también ver en qué estamos parados, ya sea en una secta o en donde estamos ahora, escudriñar la Biblia y ver, bueno, qué me están predicando, coincide con la Biblia, porque tanto estas sectas que hemos visto ahora como la católica, todas las que están mal doctrinalmente hablando, ellos ignoran muchas cosas, como dice la hermana, ella no sabía muchas cosas que vimos ahora, eso que perteneció muchos años ahí. Entonces, igual que los católicos o nosotros mismos, estemos en una congregación y no sepamos la doctrina totalmente, entonces hay que escudriñar. Claro. ¿Qué cree el mormón, el bautista, el pentecostal, todo, o sea, escudriñarlo y decir, bueno, esto es bíblico, no bíblico? Hermano, y la enseñanza no se queda con el discipulado que hemos visto. La enseñanza tiene que ser progresiva, hermano. Tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Es bíblico eso, la palabra de Dios nos manda a prepararnos para estar, dice, listos para defender el evangelio. Hermana, creo que iba a decir algo usted, ¿verdad? Y entre los pasos iniciales está utilizar la Biblia, pero poco a poco le van, después cuando ya tiene más de la tercera o cuarta sesión, le meten el libro del mormón. Esto les digo porque lo tengo bien fuerte en la familia. Y bueno, unas primas que igual, es como ella dice, ¿no? Son por grados, incluso entre ellas a veces dicen, no, es que ella está en tal grado, por eso va esto y yo no, o ella hace esto y yo no, pero es así por partes y te meten primero la Biblia y es casi idéntico porque te empiezan a hablar de la salvación y ya después te hablan de, o sea, ya allí una vez que vayas, es que por eso algunas nuestras deja que tú deja que nosotros hablemos, así en la familia. Yo discúlpame, pero sácame más, ¿no? Pero es que ellos te dicen que les dejes hablar para que vayas a las 3 sesiones y después
Sí, Camila, que voy a arreglar. Que no entiendo porque en este específico este hombre dice que es cristiano, pero piensa mejor que Jesús, diciendo que, oh sí, soy líder de un sistema y eso, pero Jesús no vio sistema, él vio igual a todos, quería ayudar a la persona, no aprovecharse de ellos. Y sí, ningún hombre será como Dios, porque realmente es. Y pues también en otra parte, sí vemos que los mormones andan enseñando a las personas, ¿verdad?, a los ciegos espiritualmente, y nos preguntamos, ay, ¿por qué mucha gente cree en eso? Pues porque necesita, pero también enseñan que como los mormones lo hacen, ¿verdad?, hay que ayudar a otra gente para hacer nuestro trabajo en enseñar, en vez de solo los mormones enseñando. Aunque ya será que hay algunas personas predicando la verdad bíblica, pero quizás no es suficiente porque todavía hay personas que se muevan eso, secta, y tenemos que hacer nuestro trabajo en hacerlo, no solo criticar. Sí. Sí, cierto. Y esto podría muchas veces levantarse como una controversia, pero, ¿verdad? No critiquen otras iglesias. En una ocasión alguien dijo, miren, pero en vez de criticarse unos a otros, mejor, ¿verdad? Únanse. Pero recuérdense, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a un reino reino desunido? Reino desunido dice que no prevalece. Entonces, recuérdense, en muchas ocasiones vamos a nosotros a ser confrontados, hermanos, con nuestro testimonio. Es por eso que la Biblia dice que no os unáis en yugos desiguales, ¿verdad? Ahorita hemos estado hablando con el hermano acerca de eso, ¿verdad? Porque alguien no puede casarse, por ejemplo, si es cristiano con un católico. ¿Por qué? Hay mucha base, hermano, espiritual ahí. Y se termina en caos cuando no discernimos bien las cosas. Así es que, hermano, vamos a orar, pero antes de ello, algunos anuncios, hermano. El sábado tenemos bautizos, así que esperamos contar con su presencia, ¿verdad? Pero nos vamos a reunir, hemos hablado ahí en Walmart, a las 12 en punto, hermano, y de ahí vamos a salir con la caravana para donde van a ser los bautizos. Así que, por favor, apoyemos, ¿verdad? Por favor, estemos a esa hora. Y el domingo no se olvide que tenemos ¿cómo se le llama? El festival de comida. Así que vamos a celebrar, creo que eso de los cumpleañeros, y vamos a la misma vez lo de la comida latina. Así que invitamos a los que nos están viendo, ¿verdad?, para que hagamos presencia el día domingo 19 aquí vamos a tener mucha comida. Así que primero Dios, nos veremos ahí. ¿Qué otros anuncios tenemos? No se olvide, la próxima semana también tenemos actividad Harvest Fest aquí en la iglesia. Así que vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Sé que nos hemos extendido un poquito, creo que hemos aprendido. Yo le digo, yo aprendo mucho también, ¿verdad? Así que vamos a pedir a Dios que ese conocimiento que lo llevemos a cabo, hablándole a otras personas del amor de Dios. Señor, gracias por su palabra en este día, Señor. Hemos hablado, Señor, y hemos, Señor, sacado, Señor, a luz muchas de las cosas, Señor, que esta secta, Señor, ha estado hablando ya por 2 siglos, Señor, un poco más de 2 siglos. Y, Señor, queremos decirle, Señor, que único fiel seremos a usted. Usted merece la honra y la gloria, Señor. No habrá hombre, ni ha habido, ni habrá, Señor, en nuestro mundo en la cual nosotros, Señor, veneremos, Señor, o que nosotros pongamos más atención que a lo que dice su palabra. Permítanos, Señor, siempre caminar en justicia y discernir bien, Señor, su palabra. Danos esa hambre, Señor, de poder abrir la Biblia, Señor, y poder aprender de ella. Señor, que podamos adquirir sabiduría, Señor, por este libro tan precioso que es el único que puede cambiar al ser humano. Le pedimos, Señor, que nuestra iglesia, Señor, pueda estar llena, Señor, primeramente de corazones, Señor, necesitados, corazones con ese deseo de adorarle, Señor, y de bendecir su nombre. No a un hombre, Señor,
humanos, sino bendecir su nombre, Señor, donde quiera que nosotros estemos. Que tengamos hambre y sed de justicia, Señor. Pero que sea su palabra, Señor, la única autoridad que tengamos para llevar a cabo esa misión, Señor. Ese privilegio tan grande, Señor, que nos da usted de poderle adorar. El privilegio más grande que tiene el ser humano, Señor. Por favor, Señor, permita que nunca nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que cuando hayan dudas, Señor, que sea la palabra suya, Señor, que nos conforte y que nos dé la seguridad, Señor, que la fe nuestra, Señor, no es ambivalente, que la fe nuestra, Señor, solamente es firme, Señor. Pero ayúdenos a someternos a su palabra, Señor, no a acomodarla a nosotros, a nuestros caprichos, Señor. No que usemos un texto como pretexto, Señor, sino que, Padre, podamos nosotros someternos y humildemente que podamos decir, Señor, que usted es nuestra guía y nuestra salvación, al único que debemos de temer, Señor. Le damos gracias infinitamente, Señor, y que los bautizos, Señor, que vamos a tener el sábado sean de gran bendición para usted, Señor. Que podamos bendecir y glorificar su nombre, Señor, con estas personas, Señor, que están obedeciendo ese mandato, Señor, de bautizando. Le agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludos.